Cometas en el cielo, capítulo 24. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Si Peshawar era la ciudad que me recordaba lo que en su día fue Kabul, Islamabad era la ciudad en la que podría haberse convertido. Las calles eran más anchas que las de Peshawar, también más limpias, y estaban flanqueadas por hileras de hibiscos y de árboles de las llamas. Los bazares estaban más organizados y no había tantos atascos de rickshaws y peatones. La arquitectura era también más elegante, más moderna, y vi parques con rosas y jazmines en flor a la sombra de los árboles. Farid encontró un pequeño hotel en una calle secundaria, a los pies de las colinas del Margaya. De camino hacia ahí pasamos por delante de la mezquita de Zar Faisal, famosa por ser la más grande del mundo, con sus vigas gigantes de hormigón y sus elevados minaretes. Sorad se incorporó al ver la mezquita, se asombró por la ventanilla y siguió mirándola hasta que Farid giró por la esquina. La habitación del hotel era notablemente mejor que la que Farid y yo habíamos compartido en Kabul. Las sábanas estaban limpias, le había pasado el aspirador a la alfombra y el baño se veía inmaculado. Había champú, jabón, maquinillas de afeitar, bañera y toallas que olían a limón. Y las paredes no tenían mucha sangre. Un detalle más, un televisor sobre una mesita situada enfrente de las dos camas individuales. ¡Mira!, le dije a Soraf. La encendí manualmente sin utilizar el mando a distancia y busqué en los canales. Encontré un programa infantil donde aparecían dos abejas lanudas que cantaban en urdu. Soraf se sentó en una de las camas con las rodillas junto al pecho. Mientras veía la televisión, imperturbable, balanceándose de un lado a otro, sus ojos verdes reflejaban las imágenes del aparato. Entonces me acordé de que una vez le prometí a Hassan que cuando nos hiciéramos mayores le compraría un televisor a su familia. «Me voy, Amir Agda», dijo Farid. «Quédate esta noche», le pedí. «El viaje es muy largo, vete mañana». «Tazharok», repitió. «Quiero regresar esta noche, echo de menos a mis hijos». Se detuvo en el umbral de la puerta antes de abandonar la habitación. «Adiós, Sorayan», dijo. Esperó una respuesta, pero Soraf no le prestaba atención. Seguía balanceándose de un lado a otro, con la mirada iluminada por el resplandor plateado de las imágenes que parpadeaban en la pantalla. Lo acompañé hasta el coche y le entregué un sobre. Él lo abrió y se quedó boquiabierto. «No sabía cómo darte las gracias», le dije. «Has hecho tanto por mí». «¿Cuánto dinero hay aquí?», me preguntó Farid ligeramente aturdido. «Poco más de $3,000. ¿3,000? Empezó a decir. El labio inferior le temblaba un poco. Después, cuando tomó la curva, pitó 2 veces y se despidió con la mano. Le devolví el gesto. Nunca lo he vuelto a ver. Regresé a la habitación del hotel y me encontré a Soraf tendido en la cama, acurrucado en forma de C. Tenía los ojos cerrados, pero no podía asegurar que estuviese dormido. Había apagado el televisor. Me senté en la cama, sonreí con dolor y me sequé el sudor frío que me caía por la frente. Me pregunté durante cuánto tiempo seguiría doliéndome esas pequeñas acciones de levantarme, sentarme o darme la vuelta en la cama. Me pregunté cuándo sería capaz de comer alimento sólido. Me pregunté qué haría con aquel pequeño que estaba acostado en la cama, aunque una parte de mí ya lo sabía. En el tocador había una garrafa de agua. Me serví un vaso y me tomé un par de analgésicos de los que me habían dado Armand. El agua estaba caliente y tenía sabor amargo. Corrí las cortinas y me tumbé en la cama. Tenía la sensación de que el pecho se me abría. Conseguí respirar de nuevo cuando el dolor aminoró un poco. Me subí la sábana hasta la barbilla y esperé a que las pastillas de Armand surtieran efecto. Cuando me desperté, la habitación estaba más oscura. El pedazo de cielo que asomaba entre las colinas era del color púrpura que el crepúsculo presenta al anochecer. Las sábanas estaban empapadas y me palpitaba el corazón. Había vuelto a soñar, pero no recordaba qué. Cuando miré la cama de Soraf, la encontré vacía.
El corazón me dio un vuelco y sentí náuseas. Lo llamé. El sonido de mi propia voz me sorprendió. Me sentía desorientado en la habitación oscura de un hotel a miles de kilómetros de casa, el cuerpo roto, pronunciando el nombre de un niño al que conocía desde hace unos cuantos días. Cuando volví a llamarlo y no oí nada, cuando salí de la cama a duras penas, miré en el baño y en el estrecho pasillo afuera de la habitación. Se había ido. Cerré la puerta con llave y me dirigí a la recepción, agarrándome en todo momento a la barandilla para no caer. A un lado del mostrador había una palmera artificial llena de polvo. El papel pintado tenía un estampado de flamencos rosas. El director del hotel, el señor Fayaz, estaba leyendo un periódico detrás del mostrador de Fórmica. Le describí a Sohrab y le pregunté si lo había visto. El hombre dejó el periódico y se quitó las gafas. Tenía el cabello grasiento y un pequeño bigote rectangular salpicado de canas. Olía vagamente a una fruta tropical que no pude identificar. «Niños, les gusta dar vueltas por ahí», dijo suspirando. «Yo tengo 3. Se pasan el día por ahí preocupando a su madre». Se abanicaba con el periódico y me miraba la boca fijamente. «No creo que haya salido a dar una vuelta», objeté. «No somos de aquí. Temo que haya podido perderse». Sacudió entonces la cabeza de lado a lado. «En ese caso debería haberlo vigilado, señor». «Lo sé, pero me he quedado dormido y cuando me he despertado había desaparecido». «Los niños deben estar siempre controlados». «Sí, lo sé», repuse. Notaba que se me aceleraba el pulso. ¿Cómo podía ser tan insensible a mi inquietud? Se cambió el periódico de mano y siguió abanicándose. «Ahora quieren una bicicleta». «¿Quiénes?» «Mis hijos», contestó. No dejan de repetir: «Papá, papá, por favor, cómpranos una bicicleta y no te molestaremos más. Por favor, papá». Resopló brevemente por la nariz. «Una bicicleta. Su madre me mataría, se lo juro». Me imaginé a Sohrab en una zanja o en el maletero de un coche, amordazado y atado. No quería mancharme las manos con su sangre. Con la suya no. «Por favor», dije. Forcé la vista. Leí el pequeño distintivo con su nombre que llevaba en la solapa de la camisa azul de manga corta. «¿Lo ha visto, señor Fayaz?» «¿Al niño?» «Sí, al niño», grité. «Al niño que venía conmigo. ¿Lo ha visto o no? Por el amor de Dios». Dejó de abanicarse y entornó los ojos. «No se haga listo conmigo, amigo. Yo no soy quien lo ha perdido». Que tuviese razón no evitó que me subieran los colores a la cara. «Es cierto, es culpa mía, pero ¿lo ha visto?» «Lo siento», dijo secamente. Volvió a ponerse las gafas y abrió con rabia el periódico. «No he visto a ningún niño». Permanecí otro minuto inmóvil en el mostrador, intentando no gritar. Cuando me disponía a abandonar el vestíbulo, me preguntó: «¿Se le ocurre dónde puede haber ido?» «No», respondí. Me sentí agotado y asustado. «¿Tiene un interés particular por algo?», dijo. Vi que había doblado el periódico. «Mis hijos, por ejemplo, harían cualquier cosa por una película de acción americana, sobre todo por esas de ese tal Arno no sé qué Genegger». «La mezquita», exclamé. «La gran mezquita». Recordé cómo la mezquita había sacado a Sohrab de su estupor cuando pasamos junto a ella, cómo se había asomado por la ventanilla para mirarla. «¿Sal Firaz?» «Sí. ¿Puede llevarme ahí?» «¿Sabe que es la mezquita más grande del mundo?», inquirió. «No, pero solo el patio puede albergar a 40,000 personas». «¿Puede llevarme ahí?» «Está solo a 1 kilómetro de aquí», dijo, aunque ya estaba saliendo de detrás del mostrador. «Le pagaré por el desplazamiento», afirmé. Suspiró y sacudió la cabeza. «Espere aquí». Desapareció por una puerta y regresó con un par de gafas y unas llaves. Una mujer bajita y regordeta vestida con un sari de color naranja lo seguía. Ella ocupó el lugar que el hombre dejaba vacante detrás del mostrador. «No aceptaré el dinero», dijo haciendo un gesto con la mano. «Lo acompaño hasta ahí porque yo soy padre, como usted». Pensé que acabaríamos dando vueltas por la ciudad hasta que cayera la noche,
Me veía llamando a la policía, describiendo a Sorab bajo la mirada del reproche de Fayaz. Ya oía al oficial, con la voz cansada y sin ningún interés, formulándome las preguntas de rigor. Y más allá de las preguntas oficiales, una no oficial. ¿A quién demonios le importa otro niño afgano muerto? Y sobre todo, un hazara. Pero dimos con él a 100 metros de la mezquita. Estaba sentado en el aparcamiento, en medio de una rotonda de césped. Fayaz se acercó a la rotonda y me ayudó a bajar. «Tengo que regresar». «No se preocupe, volveremos caminando», repuse. «Gracias, señor Fayaz, de verdad». Cuando salí, apoyó el brazo en el respaldo del asiento que yo acababa de dejar y me miró a los ojos. «¿Puedo decirle una cosa?» «Por supuesto». En la oscuridad del crepúsculo, su cara quedaba reducida a un par de gafas que reflejaban la luz montesina. «Lo que les ocurre a ustedes los afganos es que, su gente es un poco temeraria». Estaba cansado y me dolía todo. Las mandíbulas me daban punzadas y las malditas heridas del pecho y el abdomen eran como una alambrada bajo la piel. No obstante, a pesar de todo, me eché a reír. «¿Qué? ¿Qué es lo que...?» comenzó a balbucear Fayaz, pero yo estaba ya destornillándome, ahogado por las risotadas que luchaban por salir de mi boca llena de hierros. «Gente loca», dijo. Cuando arrancó, los neumáticos chirriaron y vi las luces traseras, un destello de rojo en la luz del atardecer. «Me has dado un buen susto», dije a Sorab. Me senté a su lado e hice una mueca de dolor al agacharme. Estaba contemplando la mezquita de Zar Faisal. Tenía la forma de una tienda gigante. Los coches iban y venían. Los fieles, vestidos de blanco, entraban y salían. Nos sentábamos en silencio, yo apoyado en un árbol, Sorab a mi lado, con las rodillas pegadas al pecho. Oímos la llamada a la oración y vimos cómo, en cuanto desapareció la luz del día, se encendían los cientos de luces del edificio. La mezquita brillaba como un diamante en la oscuridad. Iluminaba el cielo y la cara de Sorab. «¿Has estado alguna vez en Mazar-i-Sharif?», me preguntó Sorab con la barbilla apoyada en las rodillas. «Hace mucho tiempo. No me acuerdo muy bien. Mi padre me llevó ahí cuando era pequeño. Fueron también mi madre y Sasa. Mi padre me compró un mono en el bazar. No un mono de verdad, sino de esos que se inflan. Era marrón y llevaba una corbata de lazo. Creo que de niño yo también tuve uno de esos. Mi padre me llevó a la mezquita azul, a la tumba de Sarad Ali», dijo Sorab. «Recuerdo que fuera del masjid había muchas palomas y no tenía miedo a la gente. Iban directas a nosotros. Sasa me dio trocitos de nan y yo los lancé al suelo y en un momento estuvo rodeado de palomas que picoteaban sin parar. Fue divertido». «Debes de echar mucho de menos a tus padres», apunté. Me preguntaba si habría visto a los talibanes arrastrar a sus padres hasta la calle. Esperaba que no hubiese sido así. «¿Echas tú de menos a tus padres?», inquirió, apoyando la mejilla en las rodillas y levantando la vista para mirarme. «Sí, si echo de menos a mis padres, bueno, a mi madre no la conocí. Mi padre murió hace unos años, y sí, lo echo de menos, a veces mucho». «¿Te acuerdas de cómo era?». Pensé en el cuello grueso de baba, en sus ojos negros, en su indomable cabello castaño. Sentarme en su regazo era como estar sentado sobre un par de troncos. «Sí, me acuerdo de cómo era», respondí. «También me acuerdo de su olor». «Yo empiezo a olvidarme de sus caras. ¿Es malo eso?». «No. Es lo que pasa con el tiempo». De pronto recordé algo. Busqué en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué la foto en la que aparecían Hassan y Sorab. «Mira», le dije. Se acercó la fotografía a 1 centímetro de la cara y la giró para que le diera la luz de la mezquita. La observó durante mucho rato. Pensé que estallaría en llanto, pero no lo hizo. Se limitó a sostenerla con las 2 manos, a recorrer su superficie con el dedo pulgar. Pensé en una frase que había leído en alguna parte, o que tal vez había oído mencionar a alguien.
En Afganistán hay muchos niños, pero poca infancia. Tendió la mano para devolvérmela. Quédatela, es tuya. Gracias. Miró de nuevo la fotografía y se la guardó en el bolsillo del chaleco. Entonces entró en el aparcamiento un carro tirado por un caballo que llevaba unas tintinelas campanillas al cuello. Últimamente he pensado mucho en mezquitas, dijo Sorab. ¿Sí? ¿Y en qué de ellas? Se encogió de hombros. Solo he pensado en ellas. Levantó la cara y me miró directamente. Estaba llorando, tranquilamente, en silencio. ¿Puedo preguntarte una cosa, Amir Agda? Por supuesto. ¿Me llevará Dios? Empezó y se atragantó un poco. ¿Me llevará Dios al infierno por lo que le hice a aquel hombre? Intenté abrazarlo y se estremeció. Me retiré. Nay, por supuesto que no. Tenía ganas de sentirlo cerca, de abrazarlo, de decirle que era el mundo el que no había sido bueno con él, y no lo contrario. Esbozó una mueca y luchó por conservar la compostura. Mi padre decía que hacer daño a la gente está mal, aunque sea mala gente, porque no saben hacerlo mejor y porque la mala gente a veces acaba siendo buena. No siempre, Sorab. Me lanzó una mirada inquisitiva. Yo conocía desde hace mucho tiempo al hombre que te hizo daño, le conté. Supongo que te lo imaginarías por la conversación que tuvimos. Él intentó hacerme daño en una ocasión cuando yo tenía tu edad, pero tu padre me salvó. Tu padre era muy valiente, siempre me salvaba de las situaciones peligrosas, siempre daba la cara por mí. Y hubo un día en el que un niño malo le hizo daño a tu padre, de una manera muy mala, y yo no pude salvar a tu padre como él me había salvado a mí. ¿Por qué la gente querría hacerle daño a mi padre?, me preguntó Sorab con vocecilla jadeante. Él nunca fue malo con nadie. Tienes razón. Tu padre fue un hombre bueno. Pero lo que intento explicarte, Sorab Jan, es que en el mundo hay gente mala y hay personas malas que nunca dejan de serlo. Y a veces no queda más remedio que enfrentarse a ellas. Lo que tú le hiciste a aquel hombre es lo que yo debería haberle hecho hace muchos años. Le diste su merecido, y aún se merecía más. ¿Crees que mi padre se siente defraudado por mí? Sé que no, le aseguré. Me salvaste la vida en Kabul. Sé que se siente muy orgulloso de ti por eso. Se secó la cara con la manga de la camisa, haciendo estallar una burbuja de saliva que se le había formado entre los labios. Se tapó el rostro con las manos y lloró durante un buen rato antes de volver a hablar. Echo de menos a mi padre y a mi madre también, gimió. Y echo de menos a Sasa y a Rahim Khan Sahib, aunque a veces me alegro de que ya no estén aquí. ¿Por qué? Le acaricié el hombro. Se retiró. ¿Por qué? Empezó jadeando y respirando con dificultad entre sollozos. Porque no quiero que me vean. Estoy muy sucio. Respiró hondo y soltó todo el aire en forma de un llanto prolongado y desgarrador. Estoy sucio y lleno de pecado. Tú no estás sucio, Sorab. Esos hombres. Tú no estás sucio en absoluto. Hicieron cosas. El hombre malo y los otros dos hicieron cosas. Me hicieron cosas. Tú no estás sucio ni lleno de pecado. Volví a acariciarle el brazo y se retiró de nuevo. Intenté cogerlo otra vez delicadamente y atraerlo hacia mí. No te haré daño, susurré. Te lo prometo. Se resistió un poco. Fue soltándose. Dejó que lo atrayera hacia mí y descansó su cabeza sobre mi pecho. Su cuerpecito se convulsionaba entre mis brazos a cada sollozo que daba. Entre las personas que se crían de un mismo pecho existen lazos de hermandad. En aquellos momentos, mientras el dolor del niño me empapaba la camisa, vi que esos lazos habían surgido también entre nosotros. Lo que había sucedido en aquella habitación con Asef nos había unido de manera irremediable. Durante días, había estado buscando el momento adecuado para preguntar. La pregunta llevaba un tiempo dándome vueltas a la cabeza, impidiéndome dormir. Decidí que aquel era el momento, ahí, con las luces de la casa de Dios reflejándose sobre nosotros. ¿Te gustaría ir a vivir a América conmigo y con mi mujer? No respondió. Siguió sollozando en mi camisa y dejé que continuara haciéndolo.
Durante una semana ninguno de los dos hizo ningún comentario sobre mi proposición, como si la pregunta jamás hubiese sido formulada. Un día, Sohrab y yo tomamos un taxi para ir al mirador de Daman Eco, que se encuentra en la ladera de las montañas del Margallá y desde el cual se disfruta de una vista panorámica de Islamabad, con sus filas de avenidas limpias y flanqueadas por árboles y casas blancas. El conductor nos explicó que desde ahí se podía ver el palacio presidencial. Si ha llovido y la atmósfera está limpia, se ve incluso Rawalpindi, dijo. Veía sus ojos por el espejo retrovisor, saltando de Sohrab a mí, de mí a Sohrab. También veía mi cara reflejada. No estaba tan inflamada, pero había adquirido un tono amarillento debido al amplio surtido de moratones descoloridos. Tomamos asiento en un banco que había a la sombra de un gomero, en una zona de picnic. Era un día caluroso. El sol lucía en lo alto de un cielo azul topacio. En los bancos cercanos, las familias comían samosas y pakoras. En una radio sonaba una canción hindú que creí recordar de una película antigua, quizás Paquesa. Los niños, muchos de ellos de la edad de Sohrab, corrían detrás de balones de fútbol, reían y gritaban. Pensé en el orfanato de Karhemsed y en la rata que se había escurrido entre mis pies en el despacho de Samán. Sentía una opresión en el pecho provocada por el inesperado ataque de rabia que me sobrevino al pensar en cómo mis compatriotas estaban destruyendo su propio país. ¿Qué pasa?, me preguntó Sohrab. Forcé una sonrisa y le dije que no tenía importancia. Extendimos una de las toallas de baño del hotel sobre la mesa de picnic y jugamos al panjar. Se estaba bien ahí, acompañado por el hijo de mi hermanastro jugando a las cartas, con el calor del sol acariciándome la nuca. Terminó la canción y empezó otra, una que no conocía. «Mira», dijo Sohrab, señalando el cielo con sus cartas. Levanté la cabeza y vi un halcón que trazaba círculos en el cielo infinito y despejado. «No sabía que hubiese halcones en Islamabad», comenté. «Yo tampoco», dijo él, siguiendo con la mirada el vuelo circular del ave. «¿Los hay donde vives tú?» «¿En San Francisco?» «Supongo que sí, pero no puedo decir que haya visto muchos». «Oh», dijo. Yo esperaba que siguiese formulándome preguntas, pero jugó otra mano y luego me preguntó si podíamos comer ya. Abrí la bolsa de papel y le pasé su bocadillo de carne. Mi comida consistía en un tazón de batido de plátano y naranja, y le habría alquilado la batidora a la señora Fayaz durante una semana. Sorbí con la ayuda de la pajita y se me llenó la boca de sabor dulce del batido de fruta. Se me derramó un poco por la comisura de los labios. Sohrab me dio una servilleta y observó cómo me secaba la boca con pequeños golpecitos. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. «Tu padre y yo éramos hermanos», le confesé. Me salió así. Habría querido decírselo la noche que estuvimos sentados junto a la mezquita, pero no lo hice. Tenía derecho a saberlo. Yo ya no quería volver a ocultar nada más. Hermanastros, en realidad. Teníamos el mismo padre. Sohrab dejó de masticar. Abandonó también el bocadillo. «Mi padre nunca me dijo que tuviera un hermano, porque no lo sabía». «¿Por qué no lo sabía?» «Nadie se lo reveló. Tampoco nadie me lo reveló a mí. Yo lo he descubierto hace muy poco». Sohrab pestañeó, como si estuviera viéndome de verdad, por vez primera. «¿Por qué se lo ocultaron a mi padre y a ti?» «¿Sabes? El otro día me hice exactamente la misma pregunta. Y hay una respuesta, aunque no es muy agradable. Digamos simplemente que no nos lo contaron porque se suponía que tu padre y yo deberíamos haber sido hermanos». «¿Por qué él era Hazara?» Obligué a mis ojos a permanecer fijos en el niño. «Sí». «¿Y tu padre?» Empezó con la mirada fija en el bocadillo. «¿Los quería igual a ti y a mi padre?» Pensé un día, mucho tiempo atrás, en el lago Garga, cuando Baba le dio unos golpecitos de felicitación a Hassan en la espalda porque su piedra había rebotado más veces que la mía sobre el agua.
Vi a Baba en la habitación del hospital cuando le retiraron a Hassan los vendajes de la boca. Creo que nos quería igual, pero de forma distinta. ¿Se sentía avergonzado de mi padre? No, creo que se sentía avergonzado de sí mismo. Mordisqueó el bocadillo en silencio. Aquella tarde nos fuimos a última hora, cansados del calor, pero cansados agradablemente. Durante el camino de regreso sentí sobre mí la mirada de Sohrab. Le pedí al taxista que se detuviese en alguna tienda donde vendiesen tarjetas para llamar por teléfono. Le di el dinero y una propina para que entrara a comprarme una. Por la noche nos acostamos cada uno en nuestra cama y vimos un programa de debate en la televisión. En él aparecían dos mulás con barba larga y entrecana y turbante blanco que respondían a las preguntas que les formulaban fieles de todas las partes del mundo. Uno que llamaba desde Finlandia, un tipo llamado Ayub. Les preguntó si su hijo adolescente podría ir al infierno por llevar los pantalones tan bajos de cintura que se le veía la ropa interior. Una vez vi una fotografía de San Francisco, dijo Sohrab. ¿De verdad? Se veía un puente de color rojo y un edificio con un tejado puntiagudo. Tendrías que ver las calles. ¿Qué les pasa? Me miraba mientras los dos mulá, que aparecían en la pantalla de televisor, estaban consultando entre ellos la respuesta. Son tan empinadas que cuando subes con el coche lo único que ves es la punta del capo y el cielo, dije. Eso da miedo, comentó. Se volvió hasta situarse de cara a mí y dar la espalda al televisor. Solo es el principio, luego te acostumbras, le aseguré. ¿Nieva? No, pero tenemos mucha niebla. ¿Te acuerdas de ese puente rojo que viste? Sí. A veces por las mañanas la niebla es tan pesada que lo único que se ve asomar por ella es la punta de las dos torres. ¡Oh! Exclamó con una sonrisa de asombro. Sohrab. Sí. ¿Has pensado en lo que te pregunté? La sonrisa se esfumó. Se tumbó boca arriba y entrelazó las manos por detrás de la cabeza. Los mulá decidieron finalmente que el hijo de Ayub iría al infierno por llevar los pantalones de aquella manera. Afirmaron que así aparecía mencionado en el Yadid. Lo he pensado, dijo Sohrab. Y me da miedo. Sé que da un poco de miedo, dije, agarrándome a ese hilo de esperanza. Pero aprenderás el inglés rápidamente y te acostumbrarás a... No me refiero a eso. Eso también me da miedo, pero... ¿Pero qué? Se volvió hacia mí. ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si tu mujer no me quiere porque soy un...? Me levanté con dificultad de la cama. Recorrí un espacio que nos separaba y me senté a su lado. Nunca me cansaré de ti, Sohrab. Jamás. Te lo prometo. Eres mi sobrino. ¿Lo recuerdas? Y Soraya Han es una mujer muy bondadosa. Confía en mí, te querrá. Eso también te lo prometo. Tenté a la suerte. Tendí la mano para dársela. Se tensó un poco, pero permitió que se la cogiera. No quiero ir a otro orfanato, dijo. Jamás permitiré que eso ocurra, te lo prometo. Tomé sus manos entre las mías. Ven conmigo a casa. Sus lágrimas empapaban la almohada. Estuvo mucho tiempo sin decir nada. Entonces, su mano devolvió el apretón y asintió con la cabeza. Asintió. Conseguí establecer la conferencia al cuarto intento. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella lo cogiera. Diga. Eran las 7:30 de la tarde en Islamabad, la misma hora de la mañana en California. Eso significaba que Soraya llevaba 1 hora levantada y que estaba preparándose para ir al colegio. Soy yo, le dije. Me encontraba sentado en la cama, observando cómo dormía Sohrab. ¡Amir!, casi gritó. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en Pakistán. ¿Por qué no has llamado antes? Estoy enferma de Tashwish. Mi madre reza de hacer nas todos los días. Siento no haberte llamado antes. Ahora estoy bien. Le había dicho que estaría ausente 1 semana, 2 como mucho, y llevaba casi 1 mes fuera. Sonreí. Y dile a Kala Jamila que deje de sacrificar corderos. ¿A qué te refieres con eso de que ahora estoy bien? ¿Qué le pasa a tu voz? No te preocupes por eso ahora. Estoy bien. De verdad, Soraya. Tengo una historia que contarte.
Una historia que debería haberte contado hace mucho tiempo. Pero primero, debo decirte una cosa. ¿Qué? Me preguntó bajando el volumen de la voz a un tono más cauteloso. No volveré solo a casa. Me acompaña un niño. Hice una pausa. Quiero que lo adoptemos. ¿Qué? Miré el reloj. Me quedan 57 minutos de esta estúpida tarjeta de teléfono y tengo muchas cosas que explicarte. Toma asiento. Escuché el sonido de las patas de una silla que arrastraba a toda prisa por el suelo de madera. Adelante, dijo. Entonces hice lo que no había hecho en 15 años de matrimonio, explicárselo todo a mi esposa. Todo. Me había imaginado en innumerables ocasiones aquel momento. Lo había temido, pero a medida que hablaba notaba que se aflojaba la tensión de mi pecho. Me imaginé que Soraya debió de sentir algo muy similar la noche de nuestro Castegari, cuando me contó la historia de su pasado. Cuando terminé mi relato, ella estaba llorando. ¿Qué piensas?, inquirí. No sé qué pensar, Amir. Me has contado tantas cosas a la vez. Soy consciente de ello. Oí que se sonaba la nariz. Pero de una cosa estoy segura. Tienes que traerlo a casa. Quiero que lo hagas. ¿Estás segura?, le pregunté cerrando los ojos y sonriendo. Sí, estoy segura, Amir. Es tu Quam, tu familia, por lo tanto es también mi Quam. Por supuesto que estoy segura. No puedes abandonarlo en la calle. Ahí se produjo una breve pausa. ¿Cómo es? Miré a Sorab, que estaba dormido en la cama. Es dulce, en cierto sentido solemne. ¿Qué culpa tiene él de todo esto?, dijo. Deseo verlo, Amir. De verdad. Soraya. Sí. Doster Darum. Te quiero. Yo también te quiero, replicó. Oí la sonrisa que acompañaba sus palabras. Y ten cuidado. Lo tendré. Y una cosa más. No le digas a tus padres quién es. Si necesitan saberlo, será de mi boca. De acuerdo. Y colgamos. El césped del exterior de la embajada norteamericana en Islamabad estaba perfectamente cortado, salpicado por conjuntos circulares de flores y rodeado de arbustos bien podados. El edificio en sí era muy parecido a otros edificios de Islamabad, de una sola planta y de color blanco. Para llegar a él tuvimos que atravesar diversos controles militares y fui cacheado por 3 oficiales de seguridad después de que los hierros que llevaban en las mandíbulas sonaran al pasar por los detectores de metal. Cuando por fin conseguimos alejarnos del calor del exterior, el aire acondicionado me golpeó en la cara como un jarro de agua helada. Le di mi nombre a la secretaria que se encontraba en recepción, una mujer rubia de cara enjuta de 50 y tantos años, y me sonrió. Llevaba una blusa de color beige y pantalones, una burka y un shalwar kameez. Buscó mi nombre en la lista de visitas concertadas mientras daba golpecitos en la mesa con una goma del extremo del lápiz. Encontró el nombre y me indicó que tomase asiento. ¿Una limonada?, me preguntó. No, gracias. ¿Y su hijo? ¿Perdón? Este caballero tan guapo, dijo sonriendo a Sorab. Oh, muy amable, gracias. Sorab y yo tomamos asiento en un sofá de piel negra que había enfrente del mostrador de recepción, junto a una bandera estadounidense. Sorab cogió una revista de la mesita del centro con sobre de cristal. Lo hojeó sin prestar atención a las fotografías. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Estás sonriendo. Estaba pensando en ti. Me sonrió algo nervioso. Cogió la revista y acabó de hojearla en 30 segundos. No tengas miedo, le dije, acariciándole el brazo. Esta gente es amiga, relájate. Podría haberme aplicado el consejo a mí mismo, pues varias veces cambié de posición en el asiento y me desaté y até de nuevo los cordones de los zapatos. La secretaria depositó en la mesita un vaso alto de limonada con hielo. Aquí está. Sorab sonrió tímidamente. Muchas gracias, dijo en inglés. Lo hizo con un acento muy marcado. Me habría dicho que era lo único que sabía decir en inglés. Y eso, que tengas buen día. Ella se echó a reír. De nada. Volvió a su mostrador taconeando. Que tenga un buen día.
añadió Sorab. Raymond Andrews era un tipo bajito, calvo, de manos pequeñas y uñas perfectamente cuidadas. Lucía un anillo de casado en el dedo anular. Me estrechó la mano de forma breve y educada. Fue como apretar un gorrión. Estas son las manos de las que dependen nuestros destinos, pensé, mientras Sorab y yo tomábamos asiento frente a su escritorio. Andrews tenía colgado en su espalda un póster de Les Miserables junto a un mapa topográfico de Estados Unidos. En el alféizar de la ventana tomaba el sol una maceta con tomates. ¿Fuma?, me preguntó. Su profunda voz de barítono chocaba con lo pequeño de su estatura. No, gracias, respondí, sin conceder importancia a cómo los ojos de Andrews miraban de soslayo a Sorab y al hecho de que no me mirase al dirigirse a mí. Abrió un cajón del escritorio y encendió un cigarrillo que sacó de un paquete medio vacío. Del mismo cajón sacó también un bote de crema. Se frotó las manos con ella sin apartar la mirada de la tomatera. El cigarrillo le colgaba por la comisura de los labios. Luego cerró el cajón, puso los codos sobre la mesa y resopló. ¿Y bien?, dijo, entrecerrando sus ojos grises por culpa del humo. Cuénteme su historia. Me sentía como Jean Valjean sentado frente a Barrert. Me recordé a mí mismo que en aquellos momentos era ciudadano norteamericano, que este tipo estaba de mi lado y que le pagaba para ayudar a personas como yo. Quiero adoptar a este niño y llevármelo a Estados Unidos conmigo, afirmé. Cuénteme su historia, repitió retirando con el dedo del índice del escritorio perfectamente ordenado una brizna de ceniza y depositándola en el cenicero. Le expliqué la versión que había estado elaborando mentalmente desde que colgué el auricular después de hablar con Soraya. Me había desplazado hasta Afganistán para ir en busca del hijo de mi hermanastro. Lo había encontrado, en condiciones de malnutrición, consumiéndose en un orfanato. Había pagado una cantidad de dinero al director del orfanato para llevarme al niño y había viajado con él hasta Pakistán. Así que usted es medio tío del niño. Sí. Miró la hora, se inclinó y le dio la vuelta a la tomatera del alféizar. ¿Conoce a alguien que pueda dar fe de ello? Sí, pero no sé dónde se encuentran en estos momentos. Se volvió hacia mí y movió la cabeza. Intenté leer su expresión, pero me resultó imposible. Me pregunté si alguna vez habría jugado al póquer con aquellas manitas. Me imagino que los hierros que lleva en la mandíbula no son para ir a la última moda, dijo. Sorab y yo estábamos metidos en un lío, y lo supe en aquel instante. Le conté que me habían atracado en Peshawar. Naturalmente, replicó, y tosió para aclararse la garganta. ¿Es usted musulmán? Sí. ¿Practicante? Sí. La verdad es que no recordaba exactamente cuándo había sido la última vez que me había puesto de rodillas mirando al este para rezar mis oraciones. Entonces lo recordé. El día en el que el doctor Amani le dio el diagnóstico a Baba. Aquel día me arrodillé en la alfombra de oración y recité algunos fragmentos del sura que había aprendido en el colegio. Eso siempre es de alguna ayuda, aunque no mucha, dijo rascándose un punto de la parte impoluta de su arenoso cabello. ¿A qué se refiere?, le pregunté. Le di la mano a Sorab y entrelacé sus dedos con los míos. Sorab me miraba intranquilo. Luego miró a Andrews. Existe una respuesta larga que estoy seguro de acabaré dándole. ¿Quiere primero la corta? Supongo, dije. Andrews aplastó el cigarrillo y apretó los labios. Déjela correr. ¿Perdón? Su solicitud de adopción de este niño, déjela correr, es mi consejo. Recibido, dije. Ahora tal vez pueda explicarme por qué. Eso significa que quiere escuchar la respuesta más larga, repuso con su inalterable tono de voz, sin reaccionar a mi cortante respuesta. Luego juntó las palmas de las manos como si estuviese a punto de arrodillarse ante la Virgen María. Supongamos que la historia que acaba de contarme es cierta, aunque apostaría parte de mi jubilación a que es inventada o falta buena parte de ella. Pero eso no importa, créame. Usted está aquí, él está aquí, eso es lo único que importa. Sin embargo, aún así, su petición se enfrenta a obstáculos muy relevantes, el menor de los cuales es que este niño no es huérfano.
Por supuesto que lo es. No, legalmente no lo es. Sus padres fueron ejecutados en la calle. Los vecinos lo vieron, dije, alegrándome de que la conversación se estuviera desarrollando en inglés. ¿Tiene certificados de defunción? ¿Certificados de defunción? Estamos hablando de Afganistán. La mayoría de la gente no tiene ni siquiera un certificado de nacimiento. Sus ojos vidriosos apenas pestañearon. Yo no soy quien redacta las leyes, señor. A pesar de la atrocidad, sigue siendo necesario que pruebe que los padres han muerto. El niño debe de ser declarado legalmente huérfano. Pero quería escuchar la respuesta larga, y es la que estoy ofreciéndole. El siguiente problema es que necesita la cooperación del país de origen del niño, algo difícil de conseguir actualmente, incluso bajo las mejores circunstancias, ya que estamos hablando de Afganistán. En Kabul no disponemos de embajada norteamericana, lo que pone las cosas extremadamente complicadas, por no decir imposibles. ¿Me está diciendo que debería abandonarlo en la calle? Yo no he dicho eso. Han abusado sexualmente de él, añadí, pensando en las campanillas que sonaban en los tobillos de Soraf, en sus ojos pintados. Siento mucho lo que me cuenta, dijo la boca de Andrews. Sin embargo, por su manera de mirarme, podríamos haber estado charlando tranquilamente del tiempo. Pero no por ello va a conseguir que la INS emita un visado para este jovencito. ¿Qué me está diciendo? Estoy diciéndole que si quiere ayudar a su país, mande dinero a una organización de reputación probada. Ofrézcase como voluntario en un campamento de refugiados, pero en estos momentos no recomendamos a los ciudadanos de Estados Unidos que intenten adoptar niños afganos. Me puse en pie. Vamos, Sorab, dije en farsi. Sorab se deslizó a mi lado y apoyó la cabeza en mi cadera. Recordé la fotografía en la que aparecía junto a Hassan en la misma postura. ¿Puedo preguntarle una cosa, señor Andrews? Sí. ¿Tiene hijos? Pestañeó por primera vez. ¿Los tiene? Es una pregunta fácil. Permaneció en silencio. Lo sabía, dije dándole la mano a Sorab. Deberían poner en su puesto a alguien que supiese lo que es desear un hijo. Me volví para marcharme. Sorab tiraba de mí. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted?, gritó Andrews. Adelante. ¿Le ha prometido a este niño que se lo llevaría con él? ¿Y qué si lo he hecho? Sacudió la cabeza. Prometer cosas a los niños es un asunto muy peligroso. Suspiró y volvió a abrir el cajón del escritorio. ¿Piensa seguir intentándolo?, dijo revolviendo entre los papeles. Pienso seguir intentándolo. Sacó del cajón una tarjeta de visita. Entonces le aconsejo que busque un buen abogado de inmigración. Omar Faisal trabaja aquí, en Islamabad. Dígale que va de mi parte. Cogí la tarjeta. Gracias, murmuré. Buena suerte, dijo. Miré por encima del hombro antes de salir de la instancia. Andrews miraba ausente por la ventana. Estaba de pie en un rectángulo delimitado por la luz del sol, girando la tomatera, acariciándola con la mano. ¡Hasta la otra!, dijo la secretaria cuando pasamos junto a su mesa. Su jefe podría aprender modales, repliqué. Esperaba que levantase la vista, tal vez que asintiera diciendo algo así como «Lo sé, todo el mundo lo dice». En cambio, lo que hizo fue bajar el tono de voz y comentar. «Pobre Ray, no ha vuelto a ser el mismo desde que murió su hija». Arqué una ceja. «Se suicidó», añadió en un susurro. Durante el camino de regreso al hotel en taxi, Sorab recostó la cabeza en la ventanilla y fijó la mirada en los edificios que desfilaban delante de nosotros entre hileras de gomeros. Su respiración empañaba el cristal. Desaparecía el vaho y volvía a empañarlo. Esperaba que me preguntase acerca de la reunión, pero no lo hizo. La puerta del baño estaba cerrada y se oía correr el agua. Desde el día en el que llegamos al hotel, Sorab se daba todas las noches un largo baño antes de acostarse. En Kabul el agua caliente se había convertido, como los padres, en un bien escaso. Sorab se pasaba todas las noches casi una hora en el baño, hasta que se le arrugaba la piel en el agua jabonosa. Me senté al borde de la cama y llamé a Soraya, mientras observaba la fina línea de luz que se perfilaba por debajo de la puerta del baño.
Aún no estás lo bastante limpio, Sorab, pensé. Le comuniqué a Soraya lo que Raymond Andrews me había dicho. ¿Qué piensas tú? Debemos pensar que se equivoca. Me explicó que había contactado con diversas agencias que se ocupaban de adopciones internacionales. Aún no había encontrado ninguna que se ocupara de adopciones de niños afganos, pero seguía buscando. ¿Cómo se han tomado la noticia tus padres? Madar se siente feliz por nosotros. Ya sabes lo que siente por ti, Amir. Nada de lo que hagas estará mal hecho para ella. Padar, bueno, como de costumbre, resulta un poco difícil adivinar sus pensamientos. Dice poca cosa. ¿Y tú? ¿Te sientes feliz? Oí que cambiaba el auricular de mano. Creo que será bueno para tu sobrino y que tal vez ese pequeño sea también bueno para nosotros. Yo opino lo mismo. Tal vez te parezca una locura, pero sin darme cuenta estoy pensando en cuál sería su kurma favorito, su asignatura favorita en el colegio. Ya me imagino ayudándolo con los deberes. Se echó a reír. El agua había parado en el baño. Oía que Sorab se movía en la bañera y el ruido del agua que salpicaba por los lados. Serás una madre estupenda, dije. Ah, casi se me olvidaba. He llamado a Kaka Zarif. Lo recordaba recitando un poema escrito en un trozo de papel de carta del hotel con motivo de nuestro Nika. Fue su hijo quien sostuvo el Corán sobre nuestras cabezas mientras nos dirigíamos al escenario sonriendo a las cámaras. ¿Qué has dicho? Moverá el asunto por nosotros. Hablará con algunos de sus colegas del INS, dijo. Esas son buenas noticias. Tengo ganas de que veas a Sorab. Y yo tengo ganas de verte a ti. Colgué sonriendo. Sorab salió del baño unos minutos más tarde. Después de la reunión con Raymond Andrews, apenas había pronunciado una docena de palabras, y mis intentos por iniciar cualquier conversación habían tropezado con meros movimientos de cabeza o respuestas monosilábicas. Saltó a la cama y se subió las sábanas hasta la barbilla. En cuestión de minutos, estaba roncando. Desempañé un trozo del espejo con la mano y me afeité con una de las anticuadas maquinillas del hotel, de las que se abrían para introducir la cuchilla. Entonces, fui yo quien se dio un baño, quien permaneció ahí hasta que el agua humeante se enfrió y me quedó la piel arrugada. Permanecí ahí, dejándome llevar, preguntándome, imaginando. Omar Faisal era un gordinflón, moreno. Se le formaban hoyuelos en las mejillas. Tenían los ojos negros como el carbón, una sonrisa afable y huecos entre los dientes. Su melena canosa empezaba a clarear y llevaba el pelo recogido en una cola de caballo. Iba vestido con un traje de pana marrón, con las coderas de piel y usaba un maletín viejo y sobrecargado. Como le faltaba laza, lo abrazaba contra su pecho. Era de ese tipo de personas que empezaban muchas de sus frases con una risa y una disculpa innecesaria, como «Lo siento, estaré ahí a las 5». Risa. Le llamé e insistió en ser él quien se acercase a vernos. «Lo siento, los taxistas de esta ciudad son como tiburones», dijo en un inglés perfecto, sin pizca de acento. «Huelen de lejos a los extranjeros y triplican sus tarifas». Empujó la puerta, todo sonrisas y disculpas. Algo jadeante y sudoroso. Se secó la frente con un pañuelo y abrió el maletín. Hurgó en su interior en busca de una libreta y se disculpó por las hojas de papel que habían ido a parar sobre la cama. Sorab, sentado en su cama con las piernas cruzadas, tenía un ojo en el televisor sin volumen y el otro en el atribulado abogado. Por la mañana le había explicado que Faisal iría a visitarnos y había hecho un movimiento afirmativo con la cabeza. Había estado a punto de preguntar algo, pero había seguido viendo un programa con animales que hablaban. «Bueno, veamos», dijo Faisal, abriendo el cuaderno de color amarillo. «Espero que mis hijos salgan a su madre por lo que a la organización se refiere. Lo siento, seguramente no es lo que le gustaría oír en boca de su hipotético abogado, ¿verdad?» rió. «Bueno, Raymond Andrews lo tiene en gran consideración». «El señor Andrews. Sí, un tipo decente. De hecho, me llamó y me habló de usted». ¿Sí? Sí. Así que conoce mi situación. Faisal acarició ligeramente las gotas de sudor que aparecían sobre sus labios.
Conozco la versión de la situación que usted le dio al señor Andrews, dijo. Sonrió tímidamente y se formaron hoyuelos en sus mejillas. Se volvió hacia Sorav. Este debe de ser el jovencito que tantos problemas está causando, dijo en farsi. Es Sorav, dije. Sorav, este es el señor Faisal, el abogado del que te he hablado. Sorav se deslizó por el borde de la cama y le estrechó la mano a Omar Faisal. Salam alaikum, dijo en voz baja. Alaikum salam, Sorav, dijo Faisal. ¿Sabes que llevas el nombre de un gran guerrero? Sorav asintió con la cabeza. Se encaramó de nuevo en la cama y se tendió de lado para ver la televisión. No sabía que hablara tan bien el farsi, dije en inglés. ¿Se crió usted en Kabul? No, nací en Karachi, pero viví varios años en Kabul, en Shar-e-Nau, cerca de la mezquita de Jali Yauhum, dijo Faisal. Sin embargo, me crié en Berkeley. Mi padre abrió una tienda de música a finales de los 70. Amor libre, cintas en el pelo, camisetas desteñidas, ya sabe. Se inclinó hacia adelante. Estuve en Bustuk. Estupendo, repliqué, y Faisal se echó a reír con tanta fuerza que empezó a empaparse de nuevo en el sudor. Sea como fuere, continué. Lo que le conté al señor Andrews fue prácticamente todo, exceptuando un par de cosas. Tal vez 3. Le daré la versión sin censura. Se lamió un dedo y pasó las hojas hasta dar con una hoja en blanco. Destapó el bolígrafo. Se lo agradecería, Amir. ¿Por qué no seguimos en inglés a partir de ahora? De acuerdo. Le expliqué todo lo sucedido. Mi reunión con Rahim Khan, el viaje a Kabul, el orfanato, la lapidación en el estadio de Gracie. ¡Dios!, musitó. Lo siento. Tengo recuerdos muy buenos de Kabul. Me resulta difícil creer que sea el mismo lugar que usted está describiéndome. ¿Ha estado ahí últimamente? No. No es Berkeley, se lo aseguro, dije. Continúe. Le expliqué el resto. La reunión con Asef, la pelea, Sorav y el tirachinas, nuestra huida de Pakistán. Cuando terminó, garabateó unas notas, respiró hondo y me miró muy serio. Bueno, Amir, le queda por delante una batalla muy dura que librar. ¿Una batalla que puedo ganar? Tapó el bolígrafo. Aun corriendo el riesgo de recordarle a Raymond Andrews, es muy poco probable. No imposible, pero muy poco probable. La sonrisa afable había desaparecido, igual que su mirada juguetona. Pero los niños como Sorav son los que más necesitan un hogar, dije. Todas esas reglas y normativas no tienen para mí ningún sentido. Eso, Amir, no tiene que decírmelo a mí, pero la realidad es que, teniendo en cuenta las leyes de inmigración vigentes, las directrices de las agencias de adopción y la situación política que vive Afganistán, tiene todas las cartas en su contra. No lo entiendo, repliqué. Deseaba poder golpear cualquier cosa. Quiero decir que sí lo entiendo, pero no lo entiendo. Omar asintió, arrugando la frente. Bueno, así es. Cuando vivimos las secuelas de un desastre, sea natural o producido por el hombre, y los talibanes son un desastre, créame, Amir, siempre resulta complicado demostrar que un niño es huérfano. Los niños se pierden de los campos de refugiados o simplemente los abandonan sus padres porque no pueden cuidarlo. Sucede siempre. Por lo tanto, el INS no le otorga un visado a menos que quede clara la situación legal del niño. Lo siento, sé que suena ridículo, pero necesita certificados de defunción. ¿Usted ha estado en Afganistán?, dije. ¿Sabe lo improbable que es conseguirlos? Lo sé, pero supongamos que quede demostrado que el niño no tiene ni padre ni madre. Incluso, en ese caso, el INS considera que lo mejor es que el niño se quede con alguien de su propio país para que de ese modo preservar su legado. ¿Qué legado? Los talibanes han destruido cualquier legado que los afganos pudieran tener. Ya ve lo que le hicieron con los budas gigantes en Bamiyan. Lo siento, Amir. Yo simplemente le explico cómo funciona el INS, dijo Omar, tocándome el brazo. Miró de reojo a Sorav, sonrió y se volvió hacia mí.
Los niños deben de ser adoptados según las leyes de su país de origen, y cuando se trata de un país con desórdenes, digamos un país como Afganistán, los despachos gubernamentales están excesivamente ocupados con otros asuntos de urgencia, y a los procesos de adopción se les presta escasa atención. Suspiré y me froté los ojos. Detrás de ellos estaba iniciándome una cefalea pulsante. Pero supongamos que Afganistán recupera la normalidad, continuó Omar, cruzando los brazos sobre su sobresaliente barriga. Aún así, seguiría sin permitir esta adopción. De hecho, incluso en las naciones musulmanas más modernas existen problemas porque en muchos de esos países la ley islámica, la Sharia, no permite la adopción. Y el régimen talibán no es lo que podríamos calificar de moderado. ¿Está diciéndome que me dé por vencido?, le pregunté, llevándome una mano a la frente. Yo me eduqué en Estados Unidos, Amir. Si América me enseñó alguna cosa es que darse por vencido es más o menos lo mismo que mearse en la jarra de la limonada de las Girl Scouts. Como abogado suyo, me veo obligado a exponerle los hechos, dijo. Finalmente, las agencias de adopción envían a su personal para evaluar el entorno del niño y ninguna agencia con la cabeza sobre los hombros enviará a nadie a Afganistán. Miré a Sohrab, que estaba sentado en la cama, viendo la televisión y mirándonos a nosotros. Estaba sentado igual que su padre, con la barbilla apoyada en la rodilla. Soy medio tío suyo. ¿Eso no cuenta? Lo haría si pudiese probarlo. Lo siento. ¿Tiene documentos o alguien que pueda testificar por usted? No existen documentos, dije con voz ahogada. Nadie lo sabía. Sohrab no lo había sabido hasta que yo se lo he contado. De hecho, yo mismo me he enterado hace muy poco. La única persona que puede testificarlo se ha ido. Tal vez haya muerto. ¿Qué opciones tengo, Omar? Le seré sincero, no tiene muchas. Dios, ¿y qué puedo hacer? Omar inspiró hondo. Dio unos golpecitos en la barbilla con el bolígrafo y soltó el aire. Podría realizar una solicitud de adopción y confiar en la suerte. Podría intentar una adopción por su cuenta. Eso significa que tendría que vivir con Sohrab en Pakistán durante los 2 próximos años. Podría solicitar asilo en su nombre. Se trata de un proceso muy largo. Debería usted probar que es un perseguido político. Podría solicitar un visado humanitario. Los otorga el fiscal general y no se conceden fácilmente. Hizo una pausa. Existe otra opción. Tal vez su mejor posibilidad. ¿Cuál? Inquirí, inclinándome hacia él. Podría dejarlo en un orfanato de aquí y luego llevar a cabo una solicitud de huérfano. Iniciar un proceso del formulario 1600 mientras él permanece en su lugar seguro. ¿Y eso qué es? El 1600 es una formalidad del INS. El estudio del hogar lo lleva a cabo la agencia de adopción que usted elija, dijo Omar. Ya sabe, es para asegurarse de que usted y su esposa no están locos de atar. No quiero hacer eso, repliqué mirando de nuevo a Sohrab. Le he prometido que no volvería a enviarlo a ningún orfanato. Y como acabo de decirle, puede que sea su mejor posibilidad. Estuvimos hablando un rato más. Luego la acompañé hasta su coche, un viejo escarabajo. El sol comenzaba a ponerse en Islamabad, un halo rojo que llameaba en el oeste. Omar logró colocarse airosamente detrás del volante y el coche se hundió bajo su peso. Bajó la ventanilla. Amir. Sí. Quería decirle una cosa. Creo que lo que usted intenta hacer es grandioso. Se despidió con la mano al alejarse. En el exterior del hotel, mientras le devolvía el saludo con la mano, deseé que Soraya pudiese estar junto a mí. Cuando volví a la habitación, Sohrab había apagado el televisor. Me senté en mi cama y le pedí que se sentase a mi lado. El señor fiscal cree que hay una manera de que pueda llevarte a América conmigo, le dije. ¿Sí? Repuso Sohrab. Por primera vez sonreía débilmente en varios días. ¿Cuándo podemos irnos? Bueno, ese es el tema. Puede que nos cueste un tiempo, pero ha dicho que es posible y que nos ayudará. Le puse la mano en la nuca. En el exterior la llamada a la oración resonaba en las calles. ¿Cuánto tiempo? Me preguntó Sohrab. No lo sé, un poco. Sohrab se encogió de hombros y sonrió, una sonrisa más ancha aquella vez.
No me importa, puedo esperar. Es como las manzanas verdes. ¿Las manzanas verdes? Una vez, cuando era muy pequeño, trepé un árbol y comí unas manzanas que aún estaban verdes. Se me hinchó el estómago y se me puso duro como un tambor. Mi madre me dijo que hubiese esperado a que madurasen. No me habrían sentado mal. Así que ahora, cuando quiero algo de verdad, intento recordar lo que ella me dijo sobre las manzanas. Las manzanas verdes, dije. Mazhala, eres el pequeño más listo que he conocido en mi vida, Sohrab Jan. Se sonrojó hasta las orejas. ¿Me llevarás a ese puente rojo, el de la niebla? Por supuesto, por supuesto. Iremos en coche por esas calles en las que lo único que se ve es la punta del capó del coche y el cielo. Por todas y cada una de ellas, le dije. Se me llenaron los ojos de lágrimas y pestañeé para librarme de ellas. ¿Es difícil aprender el inglés? Yo diría que en un año lo hablarás tan bien como el farsi. ¿De verdad? Sí. Le puse un dedo debajo de la barbilla y le obligué a volver la cara hacia mí. Y hay otra cosa, Sohrab. ¿Qué? Que el señor Faisal cree que sería de gran ayuda si pudiésemos pedirte que pasaras una temporada en un hogar para niños. ¿Un hogar para niños?, dijo, y la sonrisa se desvaneció. ¿Te refieres a un orfanato? Solo sería por poco tiempo. No, por favor. Sohrab, sería solo por poco tiempo, te lo prometo. Me prometiste que nunca me llevarías a un lugar de esos, Amir Agda, dijo. Se le partía la voz y sus ojos se inundaron de lágrimas. Yo me sentía una mierda. Esto es distinto. Sería aquí en Islamabad, no en Kabul. Yo te visitaría todo el tiempo hasta que pudiéramos sacarte de ahí y llevarte a América. Por favor, no, por favor, gimió. Me dan miedo esos lugares. Me harán daño. No quiero ir. Nadie te hará daño, nunca más. Sí que lo harán. Siempre dicen que no lo harán, pero mienten. Por favor, Dios. Le sequé con el dedo pulgar la lágrima que le rodaba mejilla abajo. Manzanas verdes, ¿lo recuerdas? Es como lo de las manzanas verdes, le dije, para calmarlo. No, no lo es. Este lugar no. Dios, oh Dios, no, por favor. Estaba temblando. En su cara se confundían los mocos y las lágrimas. Shh. La acerqué a mí y abracé su cuerpecito tembloroso. Shh, no pasa nada. Volveremos juntos a casa. Ya lo verás. No pasa nada. Su voz quedó amortiguada en mi pecho, pero me di cuenta del pánico que ocultaba. Por favor, prométeme que no lo harás. Oh Dios, Amir Agda, prométeme que no lo harás, por favor. ¿Cómo podía prometérselo? Lo abracé contra mí, lo abracé con todas mis fuerzas y lo acuné de un lado a otro. Lloró empapando mi camisa hasta que se le secaron las lágrimas, hasta que los temblores finalizaron y sus súplicas frenéticas quedaron reducidas a murmullos indescifrables. Esperé, lo acuné hasta que su respiración se tranquilizó y su cuerpo se relajó. Recordé algo que había leído en algún lugar hacía mucho tiempo. Así es como los niños superan el terror, cuando caen dormidos. Lo acosté en su cama y lo tapé. Después, yo me acosté en la mía de cara a la ventana, a través de la cual se veía el cielo violeta sobre Islamabad. Cuando el teléfono me despertó de un sobresalto, el cielo estaba completamente negro. Me froté los ojos y encendí la lámpara de la mesilla. Eran poco más de las 10:30 de la noche. Había dormido casi 3 horas. Cogí el teléfono. Diga. Conferencia desde Estados Unidos, anunció la voz aburrida del señor Fayaz. Gracias, dije. La luz del baño estaba encendida. Sohrab estaba disfrutando de su baño nocturno. Un par de clics y luego la voz de Soraya. ¡Salam!, exclamó. Parecía emocionada. ¡Hola! ¿Qué tal la reunión con el abogado? Le conté lo que me había aconsejado Omar Faisal. Ya puedes ir olvidándote de todo, dijo. No tenemos por qué hacerlo. Me senté. Rushdie, ¿por qué? ¿Qué sucede? He tenido noticias de Kaka Sharif. Me han dicho que la clave está en introducir a Sohrab en su país. Una vez aquí, hay formas de evitar que lo expulsen.
Así que ha hecho unas cuantas llamadas a sus amigos de la INS, me ha llamado hace poco y me ha dicho que está casi seguro que puede conseguir un visado humanitario para Soraf. ¿Bromeas?, repliqué. Gracias a Dios, el bueno de Sarif Jan. Nosotros tendremos que actuar como patrocinadores o algo así. Todo tendría que ir muy rápido. Me ha dicho que le concedería un visado de 1 año, tiempo suficiente para solicitar la adopción. ¿De verdad, Soraya? Parece que sí, dijo. La notaba feliz. Le dije que la quería y ella me dijo que también me quería. A continuación colgué. ¡Soraf!, grité, saltando de la cama. ¡Tengo noticias estupendas! Llamé a la puerta del baño. ¡Soraf! Soraya Jan acaba de llamar desde California. No será necesario que vayas a un orfanato, Soraf. Nos iremos a América, tú y yo. ¿Me has oído? Nos vamos a América. Abrí la puerta. Entré en el baño. De pronto me encontré de rodillas gritando entre dientes, gritando hasta que pensé que se me rompería la garganta y me estallaría el pecho. Posteriormente, me contaron que cuando llegó la ambulancia, aún seguía gritando.